Son las 1:34 de la tarde, continuamos en la rotativa del aire y también lo comentábamos más temprano, ¿no? El presidente de la República, Pedro Castillo, sigue y continúa en su gira, su primera gira internacional, primero en México, ya en los Estados Unidos. Estuvo en Washington el día de ayer, asistió ante la OEA, habló justamente ante la OEA, pero el día de hoy ya en Nueva York el presidente Castillo asiste a la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Cuáles son las expectativas justamente y cómo analizamos el discurso que ha mantenido el presidente Castillo hacia el exterior y cómo esto digamos, tiene su correlato con las acciones a nivel local de funcionarios de alto nivel? Vamos a conversar de todo esto con el embajador Eduardo Ponce Vivanco, ex vicecanciller de la República. Además, ¿cómo está, embajador Eduardo Ponce? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, con mucho gusto. ¿Cómo está usted? ¿Cuáles son las expectativas, o más que expectativas, cuál es el análisis que usted hace de los mensajes, de los discursos que ha sostenido hasta el momento el presidente de la República en esta primera gira internacional? Mire, mi análisis es muy malo, ¿no? Porque verdaderamente han sido presentaciones, a mi juicio, penosas. Lo que yo he escuchado al presidente decir en la reunión de la OEA ha sido una improvisación o una lectura muy mal hecha de un texto que se le ha presentado, si es que se le ha presentado un texto en esas condiciones, que dificulto que lo sea, porque los textos de Cancillería son textos serios y profesionales. Entonces, un discurso en el cual lo que se trata es de presentar una imagen, yo diría que patética del Perú, como si fuera chota, y no lo es pues una cosa penosa, porque un presidente de la República no puede estar haciendo lo contrario de lo que es promover la imagen y el prestigio del Perú, del país que preside. Y eso es lo que hemos escuchado cuando se nos dice, por ejemplo, que nuestro primer artículo de exportación son los corruptos, o cuando se está diciendo que el país es un verdadero desastre, cuando no lo es, especialmente por las 3 décadas de crecimiento que han precedido al gobierno del señor Castillo. Entonces, mi análisis sobre lo dicho hasta ahora es muy malo. Y mis expectativas sobre lo que se pueda decir en Naciones Unidas en Nueva York no son expectativas, son temores. Porque si es que sigue por la misma línea de la OEA, está yendo por el mal camino. Es decir, el presidente Pedro Castillo ha querido, sobre todo en este primer, digamos, discurso, esta primera gira internacional, resaltar los principales problemas que enfrenta el país, las principales brechas, los distanciados que estamos entre propios ciudadanos peruanos, más allá de querer ver hacia adelante. ¿Eso me dice? No le digo eso, le digo que la primera obligación del presidente de la República cuando sale al exterior es prestigiar al país que preside y no hacer lo contrario, que es exactamente lo que ha hecho, porque esa es la forma como nos ha presentado en el discurso que ha pronunciado, la improvisación que él ha hecho en la OEA, porque él no ha leído con toda seguridad un texto escrito por Relaciones Exteriores, como debería haber hecho. Ahora, embajador, le quería consultar sobre esta polémica ya que surge a nivel local en el propio gabinete del señor Bellido, mientras el presidente de la República con el embajador, con el canciller, se encuentran en los Estados Unidos. Esta casi desautorización y señalándole tanto al canciller y al vicecanciller que tienen las puertas abiertas, luego de que el vicecanciller dijera que pues la política
política, la postura del Perú hacia Nicolás Maduro, hacia Venezuela, sigue siendo la misma que se tenía desde el 5 de enero. Es decir, no se reconoce la legitimidad de Nicolás Maduro. Y esto ha fastidiado mucho al presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, y pues le ha dicho al vicecanciller y al canciller que tienen las puertas abiertas para irse. ¿Cómo a ver, interpretamos esto, estas fricciones dentro del gabinete mientras el presidente está en su gira internacional? Las tenemos que interpretar como lo que son, o una metida de pata, como se dice criollamente. El premier no tiene verdaderamente ni siquiera la facultad como para estar invitando a la destitución del canciller cuando el canciller está asesorando al presidente que está en gira de Estado en el exterior, en Estados Unidos, en la OEA y en Naciones Unidas. Más importante no puede ser. Y consecuentemente no se concibe ni es aceptable que el premier esté invitando al presidente a destituir a su ministro de Relaciones Exteriores, independientemente de las virtudes y defectos que pueda tener el señor Maduro. Él es el canciller, y quien dirige las relaciones exteriores del Perú es el presidente, no es el primer ministro. Entonces, lo que debería hacer antes de hablar el primer ministro es leer la Constitución, ¿no? Y es además ponerse un poco en el sitio que le debe corresponder al premier cuando su presidente y su ministro de Relaciones Exteriores están en gira de Estado en el exterior. Así es, y solo para la gente que no está muy involucrada con cómo funcionan los gestos de la diplomacia peruana, si el vicecanciller Luis Enrique Chávez dijo textualmente, ¿no?, que en Venezuela no hay autoridades legítimas y que esa es la posición del gobierno peruano desde el 5 de enero pasado. Si el vicecanciller dice una cosa de ese tipo tan clara y tan firme además, es porque evidentemente es la postura de la Cancillería peruana y es la postura, entendemos, del propio presidente de la República, Pedro Castillo. No es que él se haya ido por la suya. Pero por supuesto, lo que ha hecho el vicecanciller, que es un profesional muy prestigiado, con el cual he trabajado yo en más de una oportunidad, y en temas tan importantes como los de la guerra del CENEPA y el Ecuador, lo que ha hecho es simplemente recordar el primer punto de la declaración del Grupo de Lima del 5 de enero del presente año, que se la voy a volver a leer. Son tres líneas. Y solamente voy a leer un párrafo que es más que suficiente. No reconocemos la legitimidad ni la legalidad de la Asamblea Nacional instalada el 5 de enero del 2021. Esta asamblea, refiriéndose naturalmente a Venezuela, esta Asamblea Nacional ilegítima es producto de las elecciones fraudulentas del 6 de diciembre del 2020, organizadas por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro. Que el señor Bellido tenga simpatía por el presidente Maduro y la dictadura ominosa de Venezuela es una cuestión pues personal, pero la posición del Perú como líder del Grupo de Lima y como el creador del Grupo de Lima y su coordinador es la que yo le acabo de leer. Y sería pues penoso que en el exterior estemos dando el ejemplo de ser coordinadores de un grupo, pero que sostenemos internamente todo lo contrario a nivel del primer ministro. Ahora, cosas que no se pueden dar, pues. Solo para terminar, embajador, ¿qué debería pasar una vez que retorne tanto el presidente Pedro Castillo como el canciller Maurtua? Porque no es algo menor, ¿no? Esto ha generado, digamos, un conflicto a la interna del propio gabinete. Incluso el propio ministro del Interior, José Luis Carrasco, dijo que la postura es efectivamente la que tiene el canciller. ¿Qué debería pasar cuando retornen nuestras autoridades a territorio nacional? Bueno, usted está dando la respuesta. Si yo fuera el presidente Castillo, lo que haría es destituir al primer ministro. Punto. Bueno,
Bastante claro. Muchísimas gracias, embajador Eduardo Ponce Vivanco, ex vicecanciller además de la República, sobre tanto los discursos, ¿no?, y los mensajes que ha dado el presidente Pedro Castillo en esta primera gira internacional, ayer ante la OEA, hoy va a estar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, y en medio de todo esto, en esta primera gira, se produce esta crisis, porque es una nueva crisis, ¿no?, en medio a la interna del gabinete, desautorizaciones entre el premier, el vicecanciller, el canciller y ahora también el ministro del Interior. Son las 1:44. Vamos